Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Les bendiga, qué privilegio. Como decía el pastor, predicar no es sencillo y se aprende toda la vida. Así que el Señor nos ayude en esta mañana y tenga misericordia de ustedes y tenga misericordia de mí. Amados, una pregunta. ¿Quién de los presentes ha tenido alguna vez en su vida que enfrentar una mala noticia? Levante la mano. Todos, en verdad, todos. Y yo no he sido la excepción. Yo quisiera en esta mañana comenzar este tiempo contándoles algo que pasó en mi vida. Después de que mi padrastro y mi hermano, el 30 de diciembre, ya vamos a cumplir 2 años, fueran asesinados, yo tuve que viajar donde mi madre y mis hermanas. Allá todo era un caos. Eran no una mala noticia, 2 malas noticias. 2 muertos, el esposo y el hijo. 2 huérfanas, mis 2 hermanas. 2 que acababan de llegar de un largo viaje y ahora se iban a un viaje del cual no regresan. Mi madre estaba desconsolada porque para ella ese hijo era su único hijo. Ese hijo era la ovejita negra de la casa. Y por primera vez le daba a mi madre el regalo más esperado. Acababa de recibir un título académico y acababa de proponer matrimonio a la mujer con la que vivía. Esto era jamás esperado por mi mamá, pero supremamente anhelado. Así que en ese contexto y en esa situación parecía totalmente inapropiado anunciar cualquier buena noticia. Quiero que pase a la imagen siguiente, mi amada. Parecía totalmente inapropiado anunciar cualquier buena noticia. Sin embargo, al segundo día del velorio, yo me paré en medio de todos, una audiencia de más de 200 personas. Era el coliseo cubierto del pueblo. Estaba muy atemorizada como lo estoy hoy también, pero resuelta a anunciar una buena noticia. Una noticia que les abría la oportunidad de cambiar la historia de la familia 4 generaciones seguidas, en la que los hijos varones, hijos únicos, eran asesinados por sus propios familiares, por sus propios conocidos, en medio de tragos y juegos, quedando solo mujeres invadidas de llanto y de desesperanza. Y yo quisiera que esta infortunada anécdota de mi vida hoy nos ayude a comprender algo de lo que vamos a hablar y vamos a aprender juntos. Es tiempo de anunciar buenas noticias. Ese es el título de esta enseñanza para quienes toman nota. Es tiempo de anunciar buenas noticias. Aunque nos rodeen muchas malas noticias. Así lo hizo Jesús. Después de que Juan Bautista había sido encarcelado y Jesús se fue a Galilea a predicar las buenas nuevas del reino. Así que yo quiero invitarles para que juntos abramos la palabra en el Evangelio según San Marcos capítulo 1.
versículos 14 y 15. El Evangelio de según San Marcos, capítulo 1, 14 y 15, leemos: en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección y unción del Espíritu Santo. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando las buenas nuevas de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esta es la versión de la Nueva Biblia Latinoamericana, y quiero pedirles que ahí donde están oremos al Señor, para que esta mañana sea una mañana en la que el Señor hable a mi vida y hable a la suya. Señor, yo te doy muchas gracias por el gran privilegio que tú me das en esta mañana. Es un privilegio, pero es una responsabilidad predicar tu palabra. Tú conoces la necesidad de la iglesia, tú conoces la necesidad de mi corazón. Así que en esta mañana ruego que tu palabra, Señor, sea propicia a esa necesidad. Ruego la compañía de tu Santo Espíritu para que ministre nuestras vidas. Él es el que nos convence de pecado, de juicio. Él es el que nos guía a toda verdad. Yo te ruego, Espíritu Santo, que nos acompañe en este tiempo ministrando nuestras vidas y clavando la palabra de nuestro Dios en nuestro corazón, dándonos el coraje para ponerla en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo no sé si ustedes saben, el Evangelio de San Marcos es uno de los, tal vez el primer evangelio que se escribe. Y se escribe en tiempos de Nerón. A la iglesia, a nuestros hermanos que están en Roma y que se encuentran en persecución, rodeados de malas y malas noticias, en un tiempo de tensión, enfrentaban desafíos específicos que iban a influir de cómo ellos interpretarían y recibirían estas palabras del Evangelio de San Marcos, estas palabras que hoy hemos leído. Tal vez es el año 65, 70, más o menos ese periodo después de Cristo. Y estos hermanos cristianos, una mezcla de judíos y gentiles, pero todos ellos están enfrentando la opresión romana y las tensiones sociales, noticia mala tras noticia mala. Déjenme decirles, en ese tiempo, en ese periodo, más o menos el año 64 o 65, algo así, hay un incendio en Roma. Y a Nerón se le ocurre culpar a los cristianos del incendio que sucede en Roma. Así que él ordena que persigan y ejecuten cristianos. Entonces la persecución es una cosa que atemoriza a los cristianos de esta época. Ellos viven con el miedo de ser arrestados, de ser encarcelados y de ser ejecutados públicamente. Pero no solo eso, cerca del año 70 o tal vez en el 70, los romanos destruyen el templo judío. Para los judíos eso es muy difícil de enfrentar, porque a ellos los desestabiliza profundamente, porque hace parte de su cultura, de la historia, de lo que ellos son. Hay una crisis de identidad que ellos tienen que empezar a enfrentar a raíz de esto, y eso hay dolor en su corazón, como si a nosotros de repente llegamos a casa y nos han quemado la casa. Por supuesto que nos desestabilizamos. Pero no solo eso, el hecho de que hubiesen judíos y gentiles en la iglesia. Los judíos querían seguir algunas tradiciones de la Torá, pero los gentiles no entendían nada de eso, y para ellos eso eran cosas innecesarias. Así que dentro de la iglesia también hay una tensión por las relaciones entre los cristianos, judíos y gentiles. Es un tiempo difícil, muy difícil. ¿Y saben qué? Viven en un sistema de gobierno, impuestos y más impuestos, porque la opresión romana es tan grande que para ellos es muy difícil. Así que sus vidas, independientemente de lo que ellos sean, judíos o gentiles, todo el tiempo están oprimidos, porque no solamente Roma cobra impuestos, sino que esos líderes usan el poder para lastimar
Usan el poder para someter. Así que están en una constante presión. Y Marcos a esa iglesia les escribe. ¿Y sabe cómo comienza el evangelio? Marcos comienza diciendo: este es el principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y luego comienza a narrar cómo Juan Bautista ha anunciado a Jesús, cómo Juan Bautista ha preparado el camino a Jesús, cómo Juan Bautista ha bautizado a Jesús. Y en ese bautizo sucede algo bien especial. Una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado. Una vez pasa eso, el evangelio muestra que Jesús va al desierto, entra en ayuno y es tentado. Y ahí aparece el texto bíblico que hemos leído, con la infortunada noticia de que Juan el Bautista ha sido encarcelado, pero Jesús se fue a predicar a Galilea. Y usted en el español no encuentra el pero en el griego está el pero. La conjunción de Juan encarcelado, pero Jesús se va a predicar a Galilea. Y me preguntaba, ¿por qué Marcos tiene que decir que Juan fue encarcelado si el pasaje parece no tener nada que ver con esto? Tal vez porque es el tiempo de anunciar buenas noticias, aunque nos rodeen las malas. Una cosa, amados, si Dios dio prioridad a la predicación de las buenas noticias o de la buena noticia, aun cuando tenía malas noticias que lo acechaban, es porque es demasiado relevante, tanto como para ser oídos sordos a las malas noticias sobre el encarcelamiento de su primo Juan, su primo que está además en riesgo de ser asesinado, riesgo de muerte. Y si es así, entonces, ¿cuál es esa buena noticia que Jesús tiene para entregar a su audiencia, que Marcos tiene que entregar a la iglesia en Roma y que el Señor nos regala a nosotros hoy? ¿Cuál es esa buena noticia que se hace relevante? Bueno, mis amados, primer punto: la buena noticia no es una buena noticia, son dos en una. Y la primera parte de esta buena noticia es que el tiempo se ha cumplido. Y uno dice, ¿y qué es eso tan raro? Pero ¿qué significa esto, que el tiempo se ha cumplido? Si a usted le dicen, le traigo una buena noticia, y le dicen, mira, la buena noticia es que el tiempo se ha cumplido, usted dice, ¿qué noticia es esa? Pues esto indica o está indicando que ya se ha terminado el tiempo de seguir esperando. Pero ¿esperando qué? Resulta que la mención, precisamente la mención del encarcelamiento de Juan el Bautista, señala un momento crítico. Juan el Bautista era un profeta muy particular y muy reconocido en su época, muy respetado, pero es un profeta que denuncia la corrupción, lo cual le trajo oposición de Herodes Antipas, quien era gobernador en ese momento de Galilea y Perea. Y el encarcelamiento de Juan el Bautista marca el final de una era y el comienzo de otra era. Juan preparó el camino y ahora es Jesús quien asume el papel central de la historia. ¿Pero de cuál historia? De la historia redentora, de la historia de salvación. Así que se ha cumplido el tiempo de seguir esperando al Mesías, al Salvador. Israel llevaba años y años y años esperando al Mesías. Pues se ha cumplido el tiempo. Ese tiempo se cumplió. Ahora hay una gran esperanza, porque en el Antiguo Testamento Zacarías 9:9 dice lo siguiente: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí,
tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Y hay otras muchas profecías en el Antiguo Testamento que hablan de que ese tiempo un día se cumpliría. Y es que se refleja una percepción del cumplimiento de las promesas proféticas del Antiguo Testamento sobre el Mesías. Esta declaración apela a las esperanzas que tenían los judíos de un reino divino, justo, algo muy radical en el contexto de poder terrenal y opresivo que ellos están viviendo por parte de Roma. Entonces, ahora se inicia un tiempo nuevo de justicia, de esperanza. ¿Cómo no ver esto como una buena noticia en medio de la terrible persecución de Nerón? Un tiempo donde ya no va a reinar más la desgracia. Un tiempo para los cristianos de alivio. Porque todos los problemas que en ese momento los cristianos tienen, en su gran mayoría, es por la persecución y la opresión del gobierno. Yo no sé si usted tiene o siente opresión a veces del gobierno o de otras cosas. Amados, los cristianos están recibiendo estas palabras del Evangelio y están recibiendo la buena noticia. Y así también yo anuncié a mi mamá y a mis hermanas: ya se cumplió el tiempo de esa cadena, de ese sufrimiento, y podemos iniciar un nuevo tiempo, un tiempo donde ya no reina más la desgracia, ya no reina más la maldad, ya no reina más el licor, ya no reinan más las viudas. Ese tiempo se acabó, porque cuando llega la buena noticia, llega la salvación. Amados, ningún seguidor de Cristo, ninguno de nosotros que se haga llamar cristiano o que se crea cristiano puede callar ni puede dejar de anunciar que el tiempo ya se cumplió. Ninguno puede dejar de anunciar. Yo no sé cuántas personas tú que estás ahí conoces que hoy necesitan saber que el tiempo de su sufrimiento, que el tiempo de su enfermedad, que el tiempo de su desempleo, que el tiempo de su miseria, que el tiempo de su enfermedad, que el tiempo de la sobrecarga, que el tiempo del dolor se puede acabar ya mismo. Ellos necesitan saber que ese peso, que esa cadena puede ser rota, porque se cumplió el tiempo, porque Cristo está aquí. Mis amados, y esa es la segunda, la que dice ahí, la segunda parte de la noticia: el reino de Dios se ha acercado. Hay una cosa, con toda la información que Marcos ha entregado, citando, haciendo citación a Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y la citación a Malaquías 3:1-2 que dice: yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Con esas citaciones que él está haciendo, está ayudando a los hermanos en Roma a entender, a saber que el anuncio que está haciendo Juan, aquel a que Juan está presentando, a quien está anunciando, al que le está abriendo el camino, es Dios mismo, el Dios del pacto con Israel, Jesús, a través del cual se comienza el establecimiento del reino de Dios. Es que esto significa que la presencia activa y que el gobierno de Dios está comenzando a manifestarse en el mundo a través de Jesús. Este mensaje de reino que anuncia el Evangelio tenía un sentido especial, muy especial para la audiencia de Marcos, que esperaba la intervención divina
que trajera paz, que trajera libertad, que trajera justicia a ellos, a Israel y al mundo. Para nosotros, mis amados, también esta palabra debe traer o debe tener un sentido esperanzador para nosotros, un sentido muy, muy especial para nosotros. Es que la expresión se ha acercado, sugiere que el reino de Dios no es simplemente un evento futuro. Si yo digo que me he acercado, usted no se imagina que yo me acercaré mañana. Se imagina que ya me estoy acercando ahí, me estoy metiendo en medio de ustedes. Entonces, no es un evento futuro, sino es que ya comenzó a manifestarse, a concretarse en la tierra. A través de las enseñanzas y la predicación de Jesús, a través de los milagros. Usted va a seguir leyendo Marcos y va a notar los milagros que comienza a hacer Jesús. Y se está entonces ahora estableciendo a través de la persona de Jesús. En el contexto judío, el reino de Dios implicaba necesariamente la restauración de la paz y del orden divino sobre todo lo creado. Un reino donde las injusticias, ni la opresión, ni el sufrimiento existirían más, porque serían eliminados y Dios reinaría como rey para siempre. Entonces, este anuncio de que el reino de Dios se ha acercado no es buena noticia, es buenísima noticia. Es buenísima noticia. Ya el profeta Isaías también había hablado de que Dios vendría a rescatar a la gente y a confortarla. Y si ahora el reino de Dios se ha acercado, es la esperanza de un reino de justicia. Es la esperanza, como dice el profeta Daniel, capítulo 2:44, un reino que no será jamás destruido, ni que desmenuzará y consumirá a todos los otros reinos. Aleluya al Señor. Yo no sé usted, pero yo deseo que ese reino se establezca ya en todos los corazones. En el mío se comenzó a establecer, en el de muchos también, pero queremos que se establezcan muchos más corazones, en muchas más vidas, en muchas más personas, porque hay angustia, porque hay necesidad, porque hay persecución, porque aún hay problemas en el mundo. Pero usted y yo deseamos que ese reino se comience a establecer en muchos corazones desesperados, porque cuando ese reino llega, comienza un proceso especial, un tiempo especial de salvación. Amén. Pero es importante, amados, escuche esto. Es importante que nosotros no perdamos de vista lo que continúa diciendo el pasaje, porque es que Jesús plantea una demanda. Listo, se entregó la buena noticia, pero inmediatamente después hay unas exhortaciones, un imperativo. Y es la segunda parte de esta enseñanza, la demanda frente a esa buena noticia. Arrepentíos, excelente, están conmigo, arrepentíos. Y uno diría, pero si me están dando una buena noticia, ¿qué tiene que ver esto de arrepentirse? ¿Qué tiene que ver eso con la buena noticia? Pues, amados, en el contexto, Juan el Bautista, de quien está escribiendo Marcos, ya él venía invitando y decía: enderezad las sendas, y estaba invitando a arrepentirse para el perdón de los pecados. Y a través del llamado que hace Jesús al arrepentimiento, Jesús está invitando a las personas a responder y a prepararse para ese reino de Dios que ya se está acercando y que ya está ahí. Esa proclamación implica que las personas, tú y yo y todo el que escuche, debe ajustar su vida,
sus valores, sus relaciones de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Pues el reino de Dios es una realidad espiritual, es una realidad moral que se hace presente en la medida que las personas vivamos en fidelidad y obediencia a Dios. La palabra que se traduce ahí como arrepentimiento es metanoia, que sabemos, si saben, esa palabra griega significa un cambio completamente, pero un cambio de disposición mental, de entendimiento mental. Y está diciéndoles, necesitan arrepentirse, es decir, necesitan cambiar el chip. Para recibir ese reino, usted y yo y cualquier persona necesita cambiar el chip, necesita arrepentirse. Porque el reino de Dios se ha acercado significa que está iniciando una nueva era, la era de la salvación y de transformación. Ninguna persona que acepta a Cristo en su corazón puede decir que su vida siguió igual, porque una vez uno llega y deja que se acerque y deja que entre, lo primero es arrepentirse. Y cuando se arrepiente, cambia su mentalidad, cambia la visión, cambia todo lo que hay en ese cerebro. Por eso es que dicen que a los cristianos nos lavaron el cerebro. Y yo les digo, claro que sí, me lavaron completico el cerebro, porque arrepentirse desde el griego es eso. Desde el hebreo es otra cosa diferente, pero desde el griego implica la forma de pensar, la mentalidad suya y la mía. Porque a lo que era pecado y que le decíamos que no era pecado, ahora le decimos pecado. Nuestra mentalidad fue cambiada. Y esa es la invitación que hace Jesús. Arrepiéntanse. Y no es una invitación, es una orden. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Bendito. Así que el reino de Dios se ha acercado. Significa que Dios está iniciando esa era de salvación. Y por eso los oyentes están siendo invitados y retados a un cambio radical en su vida, para poder vivir bajo el gobierno, bajo el reino de Dios. Y es así como él va a experimentar la cercanía y el poder de la presencia de Dios aquí y en el ahora. Para usted que dice yo no siento a Dios, revísese. Porque uno siente a Dios todos los días. ¿No ve que Él es omnipresente? Yo me puedo ir de acá para donde yo quiera y Él está allá conmigo. Si yo no lo siento, me tengo que revisar yo. Si usted no lo siente cuando viene X predicador o maestro, se tiene que revisar usted. Porque yo puedo experimentar la presencia en el aquí y en el ahora cuando yo he hecho este primer paso de arrepentirme. Entonces cada uno se debe evaluar. Debe mirar su pecado, reconocer su pecado, arrepentirse de esto. Y esto le va a ayudar a cumplir la segunda parte de la demanda. ¿Cuál es? Muy bien, todos están juiciosos conmigo. Creed la buena noticia. Cuando Jesús dice creed la buena noticia, es en Marcos 1:15. Está invitando a las personas a aceptar y a confiar en el mensaje central de su ministerio, de que el reino de Dios ya ha llegado, que Dios está obrando activamente en el mundo para traer salvación. ¿Usted lo cree? Traer salvación, traer justicia, traer restauración. La buena noticia del evangelio se refiere a esta intervención de Dios que trae esperanza, que trae perdón, una nueva vida de comunión con Él, porque Dios se ha encarnado en Jesús y ahora está ahí dentro con nosotros en medio de su pueblo para restaurar lo que se dañó en Edén, en el jardín del Edén. Para entender uno muchas veces esto de creer la buena noticia, uno primero se pregunta: ¿y qué es creer? Jesús invita a tener fe, lo cual no solo es una creencia intelectual, sino que es una entrega total, una confianza y dependencia de Dios. Esta fe implica un compromiso de vida, una disposición a seguir
el camino que Jesús le muestra. Y le voy a dar un ejemplo. Jesús se apareció a los discípulos. Estaba de noche, no podían ver bien. De repente lo vieron, es un espanto. Pedro dijo, parece Jesús. ¿Eres tú, Señor? Si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dijo, ven, Pedro. Y Pedro caminó de una sobre las aguas. Eso es creer. Seguir el camino que demanda Jesús. No importa si es sobre el mar, no importa si es sobre espinas, no importa si es sobre los imposibles, no importa si con eso le estamos llevando la contraria al mundo entero. Eso es creer. La buena noticia que Jesús trae es que aunque el mundo esté lleno de pecado, lleno de opresión, lleno de sufrimiento, Dios no ha abandonado a la creación. Él ha decidido intervenir y restaurarla. Y usted y yo lo tenemos que tener claro, porque hay propuestas que dicen Dios creó el mundo y se olvidó de él. Dios no me escucha, a Dios no le importa mi realidad. Y yo luché con eso muchos años, pensando que yo no le importaba a Dios, que a él solo le importaba que caminara derechito. Pero ¿saben qué? La buena noticia es que Dios no nos ha abandonado ni a su creación. Él está aquí. Por eso Jesús se encarna y por eso Marcos tiene que presentarlo de esa manera, para decirle a la iglesia de Roma, a la iglesia del primer siglo, el Señor no los ha abandonado. El Señor no los ha abandonado. La presencia de Jesús el Mesías es la señal del plan de salvación, del plan de restauración, del plan de redención. Porque la buena noticia es que Dios está en medio de su pueblo y en medio de nosotros. Así que creer en la buena noticia es una invitación para recibir y confiar en el mensaje de Jesús, de vivir de acuerdo con la realidad del reino de Dios y experimentar una relación viva y transformadora con Dios. Mi amada, déjala atrás. Implica creer que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Implica que el reino de Dios se ha acercado, que está en medio, que está dentro de nosotros, porque Jesús está ahí. ¿Saben una cosa, mis amados? El profeta Isaías, en la oración del siervo sufriente, capítulo 53, versículo 1 dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová? Y la pregunta pareciera indicarnos que hay gente que no va a creer. Así es, mis amados. No todos van a creer las buenas noticias, porque en nuestro contexto hay quienes dicen de eso tan bueno no dan tanto. Algunos no van a creer las buenas noticias. Y saben una cosa, Jesús mismo, Dios mismo le predicó a muchos, pero cogió a 12 y a 11 y les enseñó cuidadosamente lo que había de pasar. Voy a morir, voy a resucitar. Cuando resucitó, a los discípulos le contaron la extraordinaria noticia que ya había resucitado el Mesías. ¿Y sabe qué pasó? No creyeron. De hecho, hubo uno que dijo: hasta que yo no meta mi mano en su costado, no creeré. Así es, mis amados. No todos creerán la buena noticia. No todos la creerán. Pero yo les invito, mis amados, a que hagamos como hizo Jesús en el capítulo 9, versículo 23 y 24. Predicar y esperar la respuesta de fe. Mire lo que dice, póngame el pasaje, mi amada. Y Jesús le dijo al padre de un joven endemoniado: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y de inmediato el padre del muchacho clamó diciendo: creo, ayuda a mi incredulidad. Esa es la actitud, mis amados.
predicamos y esperamos la respuesta de fe del que escucha la palabra del Señor. Este es el tiempo de contar la buena noticia, las de Cristo, las del Evangelio. Este es el tiempo, mis amados. Pero yo quiero invitarle, ponme la invitación, 3 cosas que quiero que usted tenga claro cuando parta de aquí, aparte de todo lo que le he dicho. Frente a una mala noticia, sí es posible contar una buena noticia. Yo lo hice. La predicación del Evangelio sigue siendo la prioridad, el propósito de Dios. Ya no lo hace Jesús, lo hacemos tú y yo. Y qué honor, qué privilegio, mis amados, qué privilegio. Y tercero, anunciar las buenas noticias implicará necesariamente un llamado al arrepentimiento y a creer. Y nosotros no podemos callar eso, ni tampoco podemos dejar de vivirlo nosotros mismos. Quiero contarles esta situación de mi vida. Hace 16 años, yo, maestra, directora de escuelas, supervisora, yo he tenido diferentes cargos en la iglesia y al mismo tiempo los he tenido. Capacitaba el liderazgo, estaba predicando en grupos familiares, tenía N,000 cargos. Hablaba en público N,000 veces. Mi tía, quien es mi madre de crianza, yo no me crié con mi mamá sino con una tía materna, vino a visitarme. Llegó con un dolor acá, la llevamos al médico, la hospitalizaron. Al otro día yo estuve con ella toda la mañana y pensaba por dentro, ¿le hablo de Dios o no le hablo? ¿Qué le digo? Ella era una católica, muy católica. ¿Saben qué pasó? No le prediqué del Señor. Al otro día que volví estaba entubada y murió. Nunca le prediqué de Cristo a esa tía que era mi mamá. Me acobardé. Ella partió sin Cristo. Sabes que yo sé que hay en la silla hay muchos así, que le da temor predicarle a su hermano, a su vecino, a su amigo del alma, a su jefe, al que aprecia tanto, por temor a que lo rechacen, por temor al que dirán, por temor a que se incomode o incomodarle. Pero ¿saben qué? Cristo predicó y lo rechazaron, predicó y lo mataron, porque es que la predicación del Evangelio implica también sufrimiento. Pero es tiempo de anunciar esa buena noticia, aunque nos rodeen muchas malas y aunque vengan más y más malas, porque nosotros no podemos dejar de predicar a Cristo. Y si tú estás aquí conmigo y si alguien me escucha en otro lugar y está escuchando esta enseñanza, tal vez algunos de todas esas personas en algún momento de su vida se han acobardado. Incluso los predicadores mismos, los pastores, los líderes, nos ha dado miedo y temor compartirle a algunas personas de Cristo y decirles: es el tiempo, es ya el tiempo. ¿Saben qué? Esta predicación es para ti, para mí, para todos ellos, porque necesitamos que el Señor nos convenza, que el Señor nos levante. Mira, yo creía, además, que la mujer debe callar en la congregación y no enseñar ni predicar. Y lucho con eso todos los días. Y lucho con eso. Y hoy estoy delante de ustedes. Pero ¿saben qué? La primera predicadora fue una mujer. La mujer que se acercó allá al pozo. El Señor le dijo: yo soy el Mesías. Y ya se fue y predicó y trajo gente convertida al Señor. Así que no importa si eres mujer, hombre, si sabes mucho, si hiciste escuelitas blancas, no las hiciste. Todos los creyentes, todos los cristianos tenemos la responsabilidad de anunciar la buena noticia. Todos, absolutamente todos tenemos esa responsabilidad. Así, mi amado, que yo quiero pedirle donde están sentados, solo me levanta la mano el que en algún momento, sabiendo de Cristo, ha tenido temor de compartir de Cristo. Levante su mano, déjela en alto, déjela en alto. Levántela, no la baje. Y yo quiero pedirle a los que están alrededor, que son líderes, supervisores, quiero que se paren y vayan donde ellos. Y los vamos a ir orando por ellos. Pastor, quiero que usted me ayude.
Yo creo que este es el tiempo de anunciar la buena noticia. Después de la pandemia, en vez de avivarse la iglesia y llenarse las iglesias, se nos mermaron las iglesias. ¿Sabe qué? Necesitamos un cambio de chip. Así que yo quiero que todos los que sí predican, los que sí son capaces, se levanten y vamos a orar y vamos a estar orando. Señor, en esta hora, y pónganse en pie los que van a estar orando, pónganse en pie por favor, y los demás con la manito en alto. Dígale: Señor, yo sé que Cristo fue el primero en predicar la palabra. Yo sé, Señor, que este es el tiempo de anunciar las buenas nuevas. Yo sé, Señor, que este es el tiempo de la buena noticia, Padre, pero yo a veces me acobardo, me da temor, me siento poco capacitado, me da temor que me rechacen, que no me escuchen, Señor. Me da temor, amado Rey, de lo que pueda decir la gente. Me atemorizo porque aún me falta mejorar mi testimonio, Señor, pero aquí estamos en esta mañana y hemos sido retados a anunciar la buena noticia de que Dios no ha dejado su creación, de que Dios está en medio de nosotros, de que el tiempo de desgracia, de condenación se ha acabado y ahora hay una oportunidad de redención, hay una oportunidad de salvación, hay una oportunidad de una nueva vida, una vida en Cristo. Así es, Señor, que yo clamo. Padre, ayúdanos. Ponte de pie toda la iglesia y dígale: Señor, clamamos juntos y oramos. No quiero, Señor, que mi familia ni que mis amigos se vayan sin Cristo. Dame la sabiduría, dame la pasión, dame la gracia, dame el amor, dame la libertad para contarle al mundo entero, a todos mis amados hermanos, a mi familia, contarles que Cristo vive, que Cristo reina, que está en medio de nosotros, que Jesús es Dios y que ha venido a entrar en nuestro corazón, pero que es necesario cambiar el chip, necesario reorganizar nuestras vidas, necesario abrirle el corazón para que Él entre y se levante. Señor, te doy gracias por aquellos que se graduaron, que hicieron la primera etapa de Escuelitas Lancan. Pero yo pongo delante de ti todos los demás predicadores, aquellos que sienten el llamado, aquellos, Señor amado, que están retados, Padre, aquellos que han visto a partir familiares y amigos sin Cristo. Yo hoy los pongo delante de ti, Señor, y yo te ruego de manera muy especial que tu Espíritu Santo venga sobre ellos. El Espíritu Santo vino sobre Jesús en su bautismo, el Espíritu Santo lo acompañó en el ayuno, y el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a nosotros, nos va a avivar y levantar, mi amado. Así que yo te ruego, órale al Señor y dile: Señor, yo sé que tengo un llamado a compartir de Cristo. Yo sé que tengo un llamado a contarle a mi familia de las buenas nuevas, pero solo y sola no puedo. Necesito la intervención poderosa de tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, ven sobre la iglesia, aviva la iglesia. Es el tiempo de anunciar y seguir anunciando por todos los lugares. Señor, te ruego por los 48 o 50 grupos familiares que hay en esta sede. Usa, Señor amado, estos grupos para que muchas personas conozcan la buena noticia, para que muchas personas se conviertan a Cristo y vivan vidas dignas, vidas libres de opresión, libres de maldad, libres de la persecución y el engaño del enemigo. Te lo ruego en esta hora, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Adore al Señor y dígale: gracias, gracias porque soy salvo, pero gracias por el privilegio y el llamado que me haces a ayudar a otros a que te conozcan, a presentarte a ti, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.